Muchísimas gracias por ser parte de la videoconferencia una vez más. Mi nombre es Félix Ariel Romero. Un placer estar con ustedes. Sé que es la hora un poco pesada, sin embargo vamos a tratar pues de realizarlo lo más ameno posible para que usted se vaya ya a la camita, ya a descansar tranquilamente. Si usted está cenando o si ya cenó, pues le deseo un muy buen provecho y sé pues que ya es un poco como importante tener en cuenta que este tipo de reuniones o este tipo de conferencias nos ayudan a esclarecer ciertos asuntos que tal vez nosotros aún tenemos en nuestros vacíos eh, o queremos rellenar ciertos aspectos en cuanto al lenguaje se trata. Eh, Vamos a dar comienzo en este caso con este tema. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros estaremos hablando básicamente de el sintagma. Vamos a estar hablando sobre sintaxis. La sintaxis es la ciencia del lenguaje que estudia el orden de los elementos gramaticales dentro de la oración. Nosotros acá estamos hablando dos elementos principales, los cuales son el sujeto y el predicado. Sin embargo, dentro del sujeto y dentro del predicado, nosotros tenemos ciertos aspectos muy importantes de los cuales nosotros podemos desglosar. Ejemplo, dentro del sujeto nosotros sabemos que podemos tener determinantes, adjetivos, podemos tener sustantivos, y algo que debe quedarnos muy en claro es que hablar de elementos gramaticales no es lo mismo a hablar sobre categorías gramaticales. Son dos cosas muy diferentes. Las categorías gramaticales son las que definen las palabras, ¿sí? Sin embargo, los elementos gramaticales son los que componen la oración. Y es que nosotros a la hora de hablar no reparamos en sí qué es lo que diremos. Nosotros simplemente comenzamos a exponer nuestras ideas de la forma que nosotros consideramos entendible. Es muy gracioso o llama la atención el hecho que en muchas ocasiones nosotros decimos algo y las personas cuando nos escuchan nos tratan de corregir. Y usted lo que dice es, pero me entendiste, pero me entendió. Y es que el lenguaje es un ser vivo. Es algo que nosotros vamos creando día con día. El lenguaje o el español en sí, sabemos pues que es parte de las lenguas romances, por lo cual tiene ciertos aspectos o ciertas reglas que sigue a la hora de la exposición de las ideas. Sin embargo, estas reglas en sí son muy importantes que nosotros las tengamos en cuenta a la hora de escribir más que todo. Por eso es que vamos entonces en este caso a hablar un poquito sobre la oración simple. La oración simple. La oración es un grupo de palabras con sentido sintáctico completo por sí mismo. Es decir, una oración debe contener dos elementos primordiales, sujeto y predicado. Sujeto, aquello de lo cual se habla dentro de la oración. El predicado es lo que se ejerce dentro o lo que ejerce el sujeto, ¿sí? Lo que el sujeto está realizando. La oración simple es la que está formada por un solo verbo, en comparación con la compuesta que está formada por más de un verbo. Eso exactamente desde la oración simple es lo que está formada hasta por más de un verbo. Se extrajo de sintaxis.org. Esto es bien interesante porque en la mayoría de ocasiones nosotros utilizamos oraciones compuestas para la mayoría de cosas. Nosotros normalmente no decimos, hoy me levanté muy bien, comí a las 5:30 de la mañana, me bañé, o pudo ser al revés. Tomé el bus hacia mi trabajo o hacia mi lugar de estudios a las 6:30 de la mañana. Finalicé mis estudios. O sea, esas son oraciones simples. La oración simple toda la vida comenzará con una mayúscula y terminará con un punto. Puede ser un punto y aparte o puede ser un punto y seguido. Eso es bastante primordial que nosotros lo tengamos en cuenta. Si usted no ve punto y usted solamente mira
hermosos tus ojos, eso no es oración. ¿Por qué? Bueno, no existe verbo. Debe existir un verbo conjugado para que esa oración se tome como simple. Eso es algo muy, muy importante, muy primordial que usted debe tener en cuenta. Sin embargo, una oración compuesta ya es algo muy diferente. Tenemos por yuxtaposición, tenemos por coordinación, tenemos oraciones subordinadas. Un ejemplo de una oración subordinada puede ser: quiero que me cuentes qué pasó. Solo en esa oración tenemos ¿cuántos verbos? Quiero, 1. Que me cuentes, 2. Lo que pasó, 3. 3 verbos. Entonces, desde quiero hasta pasó, vamos a tener una oración compuesta. Por lo tanto, no podemos decir que dentro de ella hay una oración simple, porque no es así. Tenemos 3 verbos que están siendo conjugados. Eso es otra parte muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Debe existir un verbo conjugado. Bueno, ¿cuáles son los verbos conjugados? Todos los que nosotros utilizamos con los diferentes pronombres. El pronombre es otra categoría gramatical dentro de la cual se encierran diferentes palabras. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Sí. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento de parte de alguno de ustedes, compañeros? ¿No? Ok, continuemos entonces. Elementos sintácticos dentro de la oración. Como yo les decía, vamos a tener 2 elementos primordiales, el sujeto y el predicado. En ciertas ocasiones o en ciertos libros, usted no va a encontrar el sujeto como sujeto, sino lo encontrará como sintagma nominal. Y es aquí donde quiero que usted, por favor, vea. Tenemos entonces esta oración, para que usted vea que todo es en vivo y en directo. Tenemos entonces esta oración. Mi hermano mayor compró flores para su novia muy felizmente. Acá tenemos mi hermano mayor como sintagma nominal. Y tenemos compró flores para su novia muy felizmente como sintagma verbal. Esto es muy, muy importante que nosotros tengamos conocimiento de. Porque si por algo de motivo nosotros vemos muy felizmente mi hermano mayor compró flores, no es así que la oración esté errónea. Por el simple hecho de que la oración en español debe seguir un patrón o debe seguir un orden, que en este caso sería el sujeto y el predicado. Sino que en ocasiones el predicado puede cortarse. En ocasiones en español, incluso a nosotros se nos explicó allá por sexto, séptimo, octavo grado todavía, que básicamente el sujeto puede estar al inicio, al medio o al final. Al final yo no mucho lo comparto, sin embargo, en medio sí. ¿Por qué? Porque ciertos elementos del predicado pueden ser antepuestos a él. ¿Por qué razón? Bueno, puede ser por, la mayoría de ocasiones es por énfasis. O puede ser porque se quiere, sí, básicamente es para enfatizar algo. Es para enfatizar algo. No me voy a meter en camisas de once varas. Es para enfatizar las cosas. Por ejemplo, si usted dice, muy felizmente, coma, mi hermano mayor compró flores para su novia, ahí estamos hablando de algo muy importante. Porque estamos enfatizando muy felizmente. Entonces, muy, en este caso, es un adverbio. ¿De qué? De cantidad. Y tenemos felizmente, que es un adverbio de modo. ¿Cómo compró las flores para su novia, mi hermano mayor? Ah, muy felizmente o felizmente, nada más, en este caso. Entonces, la mayoría de adverbios que usted encuentre o la mayoría de palabras que usted encuentre con la finalidad mente será un adverbio de modo. Continuemos, o tiene usted alguna pregunta hasta el momento, compañero o compañera. ¿Todo bien con el sintagma nominal y el sintagma verbal? Buenas noches. Hola, hola. Fíjese que yo resolví un cuestionario que está acerca de este tema y me Dígame, ajá. apareció una pregunta que decía, en la orilla del mar estaban los barcos, ¿cuál es el sintagma nominal? Ahí la escribí en el chat también. Ah, ok. ¿Cuál sería para usted en este caso?
Yo le puse en la orilla, pero me salió mal. Ajá, por eso la consulta. Vaya, en este caso serían los barcos. En la orilla del mar sería un sintagma preposicional. Ya les voy a explicar cómo están compuestos los sintagmas o las clases de sintagmas y cómo están compuestos. Pero en ese ejemplo que usted me indica, sí sería los barcos. Ah, ok. Otra consulta. Dígame. En la oración en la Costa del Sol, ella conoció a su novio. ¿Cuál es el sintagma con oficio de sujeto? Tendría que ser ella. Porque a pesar de que, bueno, en este caso sería un pronombre. Recordemos que los pronombres, por eso tienen la anteposición pro, porque sustituyen el nombre. En este caso puede ser la muchacha, puede ser mi hermana, puede ser mi mamá, puede ser, no sé, mi hija. Entonces, todos esos son sintagmas nominales. Los sintagmas nominales son aquellos que se encuentran o que son compuestos por, o que tienen como palabra principal o elemento principal un sustantivo. Entonces, eso es de tenerlo muy en cuenta. Si estamos hablando de un sintagma nominal con oficio de sujeto, en este caso sería el pronombre ella, porque está sustituyendo a un sustantivo o a un sintagma nominal que tiene como sustantivo al elemento principal dentro del sintagma. No sé si me doy a comprender. Sí, gracias por aclararme. Ahí Ok, excelente. ¿Alguien más? Perdóneme su nombre. Elizabeth Cruz. Elizabeth. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, ¿Alguien más, compañeros? Si no, pues continuamos. Muy bien. El sintagma. El sintagma es una unidad de representación gramatical. Hay diferentes tipos de sintagmas, pero los principales están a continuación. El sujeto nombra al sintagma nominal y el predicado nombra al sintagma verbal. El sintagma nominal comprende tres elementos importantes: el determinante, el sustantivo y el adjetivo. Normalmente las oraciones en español llevan estos elementos. Claro, cuando estamos hablando que vamos a escribir, hay ciertos patrones. Yo recuerdo que cuando estaba en bachillerato, en cierta ocasión un docente me dijo, mire, ¿cree que puede escribir un párrafo de 7 líneas? Normalmente a nosotros se nos dice que los párrafos están escritos por líneas. No es de esa manera. Los párrafos están escritos por oraciones. Lo recomendable es tener de 5 a 7 oraciones en un párrafo, en la cual debe existir una oración iniciante, el cuerpo de oraciones que compongan el párrafo y una oración concluyente. ¿Sí? La oración iniciante o la oración primaria debe ser importante, debe ser bonita a la vista, debe inducir a querer leer el párrafo. Luego el cuerpo de oraciones sería el desglose de la idea principal que está en la parte primaria, en la oración primaria, y luego la oración concluyente que debe ser igual de interesante que la oración primaria. Eso lo pongo yo como un paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque cuando nosotros hablamos de sintagma nominal, debemos tener en cuenta que hay como ciertos patrones, un orden o cierto esquema a seguir. Entonces, las oraciones en español llevan los elementos de esta manera. Normalmente, esto puede variar, por supuesto. El determinante, mi, el, o el determinante artículo, por ejemplo, el, la, las, los. El sustantivo, que puede ser normalmente concreto, abstracto, ¿sí? Por ejemplo, la computadora, tenemos un determinante artículo y computadora es un sustantivo concreto. Hay diferentes tipos de sustantivo, por supuesto. El adjetivo, que es la característica que acompaña al sustantivo, eso es en la parte nominal.
en la parte del sintagma nominal. Sin embargo, cuando hablamos del sintagma verbal, comprende un verbo, un objeto directo, un objeto indirecto y los complementos circunstanciales. Y se hace énfasis en la S o en esta pluralización porque son muchos. Eso varía dependiendo del contexto en el cual nosotros estemos desarrollando la idea. Entonces, tenemos el determinante, el sustantivo, el adjetivo. Bueno, para ustedes es acá, ¿verdad? Sería el determinante, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el objeto directo, el objeto indirecto y los complementos circunstanciales. Y vamos a tener un solo verbo, el cual nos va a indicar que la oración es simple, porque está siendo conjugado un tan solo verbo, independientemente que el sujeto sea compuesto. Esa es otra cosa muy diferente también. Hablamos de los elementos anteriores en la oración en voz activa, porque en la voz pasiva, cuando nosotros hablamos lo que está después del verbo, ya no son los complementos directos o el complemento indirecto o los complementos circunstanciales, sino el complemento agente. Pero eso es algo muy importante. Igual, ahorita estamos hablando del sintagma. El sintagma lo vamos a exponer de la forma activa. Ahora, en oraciones en voz pasiva los elementos sintácticos cambian. Ojo, los elementos sintácticos. Sin embargo, nos centraremos en el sintagma como tal en voz activa. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos María, sería el sintagma nominal o el sujeto, tiene 2 hermanos. Tiene es un verbo transitivo. Existen diferentes igual tipos de verbos. Normalmente, o bueno, en este caso podemos mencionar el verbo transitivo, el verbo intransitivo, el verbo copulativo, el verbo personal, el verbo impersonal, el verbo regular y el verbo irregular. Cuando hablamos sobre verbo transitivo, intransitivo o copulativo, hacemos referencia al tipo de complemento que toma después de él. En este caso tenemos tener. Entonces, está en un modo indicativo con un, en este caso sería concreto, de modo indicativo, y está en presente simple, o en presente nada más. Entonces, María tiene 2 hermanos. 2 hermanos, en este caso 2, estaríamos hablando de un adjetivo, y hermanos, estaríamos hablando de un sustantivo plural abstracto. Y usted me dirá, ¿por qué abstracto? Si son mis hermanos y yo sé que están ahí. Sí, es abstracto porque su hermano es una persona. Persona incluso puede ser un sustantivo abstracto o puede ser un sustantivo concreto dependiendo del contexto. Pero en este caso que estamos hablando de hermanos como tal, en este contexto, es un sustantivo abstracto. Por supuesto, en plural, como ya lo mencioné. Entonces, María tiene 2 hermanos. Usted no piensa a la hora de hablar de esta manera. Quiero exponer algo en lo cual, algo que sea de madera. Ah, muy bien, un árbol. Pero como solamente es uno, entonces sí estoy bien. Un árbol. Entonces voy a necesitar ese determinante. Voy a utilizar el sustantivo que defina esa madera que yo estoy viendo con esas hojas, a lo cual le voy a llamar árbol, que va a ser el significado del significante. Entonces allí voy a decir yo un árbol. Y ya tengo un sintagma nominal. Ah, bueno, pero en este caso necesito que sea una oración simple. Y la oración simple lleva tan solo un verbo conjugado y necesito ver qué tipo de verbo va a ser porque necesito ponerle ciertos complementos. Entonces, puede ser un verbo copulativo. Voy a utilizar el verbo ser. Un árbol es, bueno, y después del verbo copulativo, sé que vienen, en este caso, el atributo o la característica del sujeto. Entonces usted dice, un árbol es grande. Grande es un adjetivo. Por lo tanto, ya tengo una oración. Y usted en su mente, se me olvidó poner el puntito. Pum, pone el puntito. Usted no piensa de esa manera a la hora de hablar. Usted expone. Usted no repara a la hora de hablar. Usted expone. Usted no se preocupa en sí qué es lo que va a decir porque naturalmente eso va saliendo.
Porque existe algo muy importante en el lenguaje o en la comunicación, que es el aprendizaje y la adquisición de un lenguaje. Entonces, cuando usted aprende un lenguaje o cuando usted aprende una lengua, ahí nos vamos a ser específicos, cuando usted aprende una lengua, el hecho de que usted no logre comprender otro idioma, por ejemplo, si viene una persona de Alemania y le comienza a hablar a usted en alemán, a lo mucho le va a comprender ya, que va a comprender que es sí, pero más de allá no creo. ¿Por qué? Porque no tiene ni tan siquiera significantes en su mente ni significados que acompañen al significante. Entonces, eso es muy importante porque nosotros a la hora de hablar lo hacemos naturalmente porque hemos adquirido el lenguaje, no lo hemos aprendido. Entonces, es por esa razón que usted no piensa de esa manera o usted no desglosa las palabras que usted va a decir. Es por tal razón mucha importancia que tenga lo que usted dirá. Y bueno, no es en sí lo que usted dirá, sino cómo lo dirá. Eso juega un papel extremadamente importante. Preguntas hasta el momento. Yo tengo una. Hola, dígame. No entendí por qué hermanos era abstracto y no concreto. Sí, porque hermano en sí es un título, no es algo que usted pueda tocar. Usted puede tocar a la persona, pero en sí no puede tocar a hermano. Es como que usted diga mamá. Su mamá, valga la redundancia, es su mamá fue hija, y en algún momento cuando usted, si en el futuro así lo piensa, usted va a tener hijos y su mamá llegará a ser abuelita. Entonces son títulos que se le van concediendo. Cuando nosotros hablamos de términos familiares, hacemos referencia a títulos. Es por esa razón de que hermanos, en este caso, es un sustantivo abstracto. ¿Y uno concreto cuál sería? ¿El concreto para cuál, perdón? Sí entendí por qué son abstractos, pero un ejemplo de un verbo concreto, un sustantivo concreto. De un sustantivo. Mesa, por ejemplo. Usted puede ver la mesa y usted puede tocarla. Televisor, por ejemplo, es otro. Usted puede ver el televisor y lo puede tocar. Pero usted, cuando hablamos de títulos familiares, no puede llegar a ser un televisor. No sé si me comprende con esa comparación. Sí. Gracias. Un placer. ¿Su nombre, perdón? Yancy. Yancy, muchísimas gracias, Yancy. Tengo una acá. Vamos a ver. Buenas, tenía una duda. A veces un adjetivo puede hacer función de sujeto. ¿Cómo lo podríamos identificar? Déjenme pensar en un ejemplo donde un adjetivo pueda ser. En este caso, simple y sencillamente, si nosotros lo estamos utilizando al adjetivo como un sujeto exacto. Por ejemplo, hermoso es una palabra que denota que alguien es agradable a la vista. Ahí podría ser. Pero en sí, que un adjetivo como tal sea un sujeto, no. Nada más si vamos a estar haciendo referencia o vamos a estar dando una explicación sobre ese adjetivo. Ahí sí. Vamos a ver. Elizabeth nos comenta: los pequeños se alegraron mucho al ver a su padre sano. El núcleo del sintagma adjetival es: los pequeños se alegraron mucho al ver a su padre sano. El núcleo del sintagma adjetival sería sano, porque en este caso nada más es sano. No tenemos ningún otro como algo que vaya acompañando al sintagma adjetival acá. Una vez más la oración: los pequeños se alegraron mucho al ver a su padre sano. Entonces, acá es un sintagma adjetival sano. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia como un complemento del objeto.
así se le conoce. Porque, ¿a qué está haciendo referencia? Ah, bueno, está haciendo referencia a la salud. ¿De quién? Del padre. Entonces ahí es donde es el núcleo del sintagma adjetival sano. Es el único que tenemos. Los pequeños se alegraron mucho al ver a su padre sano. Pequeños en este caso, pues pequeño como tal es un adjetivo. Acá podemos utilizar otro, miren, para como uno de los ejemplos que nos estaban pidiendo anteriormente. Buenas, tenía una duda. A veces un adjetivo puede hacer función de sujeto. ¿Cómo lo podríamos identificar? Pequeños, ¿ya? Los pequeños. E incluso está teniendo un artículo. Entonces, los pequeños se alegraron mucho al ver a su padre sano. No sé si en este caso hay alguien más. Si no, continuamos. Muy bien. Tenemos el sintagma y tenemos clases de sintagma. En las clases de sintagma nosotros tenemos nominal, tenemos adjetival, tenemos verbal, tenemos preposicional y tenemos adverbial. He escrito una oración dentro de los mismos recuadros para que usted me comprenda o usted me identifique la oración que yo he escrito ahí. Entonces tenemos el sintagma nominal, el cual es su núcleo es un sustantivo o un pronombre. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Su núcleo es un sustantivo, un pronombre, ya lo había comentado, y tenemos un ejemplo, el carro, ¿sí? Carro es un sustantivo concreto, es un sustantivo que usted puede ver, usted puede manejar, usted puede tocar, usted puede sentir si de repente le pega un carro, primero Dios que no. Entonces, el carro, y tenemos un artículo con él. Adjetival, un sintagma adjetival. Su núcleo es un adjetivo, nuevo, el carro nuevo. Ahora, incluso dentro de los adjetivos, por supuesto, nosotros tenemos como ciertos grupos. Cuando nosotros decimos el carro nuevo, no es igual a que usted diga el nuevo carro. Son dos cosas muy diferentes. No es igual que usted diga la casa nueva a que usted diga la nueva casa. ¿Por qué? Porque hay adjetivos de opinión o adjetivos abstractos. Recuérdese que concreto, todo lo que se puede ver y se puede tocar. Con abstracto, las cosas que están en su mente o cosas que nada más usted lo imagina. Es como que nosotros hablemos de las funciones del lenguaje. La función emocional del lenguaje es abstracta. ¿Por qué? Porque usted la está sintiendo. Si usted dice, tengo hambre, esa es una función... se me acaba de olvidar lo que digo. Abstracta. Ajá, pero es una función emotiva, perdón. Es una función emotiva. Entonces, todo eso juega un papel muy, muy importante cuando nosotros incluso estamos hablando dentro del sintagma. ¿Por qué? Porque depende de lo que usted va a decir o absolutamente todo lo que usted dice está dentro de una de las funciones del lenguaje. Pero bueno, no estamos hablando en sí de eso. Vamos a continuar acá. Lo siento por haberme perdido un poquito. La adjetival, entonces su núcleo es un adjetivo. Nosotros entonces estamos utilizando ahí nuevo. Luego tenemos el sintagma verbal, donde ya nosotros decimos su núcleo es un verbo. Explotó, ¿sí? Acá lo estamos utilizando como un verbo regular, porque los verbos regulares son los que no cambian su raíz morfológica. Explotó. Preposicional, un sintagma nominal precedido de una preposición. Yo por razones de mi computadora acá, no sé por qué no me deja ver lo que está más abajito. ¿Me pueden dar por favor qué es lo que dice abajo de ahí de preposicional? Dice un sintagma nominal precedido de una preposición. ¿Cuál es el ejemplo que aparece ahí? ¿Alguien lo ve? No lo podemos ver. No se ve. No. Ah, vale.
No hay problema. Imagínense, el carro nuevo explotó en la calle anoche, por ejemplo. Explotó en la calle. En la calle. ¿Por qué? Porque estamos utilizando en, que es una preposición. La calle. En este caso, la calle es un sustantivo, es un sintagma nominal que lleva como tal un artículo y luego lleva un sustantivo. Entonces decimos preposicional, un sintagma nominal precedido de una preposición. Cuando usted diga en la noche, ¿sí?, es también un sintagma preposicional. Si usted dice de mi hermano, eso es un sintagma preposicional. Siempre que usted tenga una preposición antes de un sintagma nominal, estamos hablando de un sintagma preposicional. Ahí no hay cómo perderse. Recuérdense las preposiciones a, ante, bajo, de, desde, con, para, por y todas esas. Hay un montón. Y adverbial, su núcleo es un adverbio. Anoche, anoche. ¿Por qué? Porque indica tiempo. Cuando nosotros hablamos del adverbio, estamos hablando que indica tiempo, indica modo, indica cantidad, indica intensidad. Entonces indica muchas cosas. El adverbio es aquella palabra o aquella categoría gramatical que modifica verbo, modifica adverbio y modifica adjetivo. A él mismo se puede modificar también. Lo que estamos hablando de abstracto concreto, ¿no se pasaría a voz pasiva? No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en sí de la voz pasiva, estamos diciendo que si tenemos un verbo transitivo, que por ende va a tener su objeto directo, entonces este objeto directo pasa a ser el sujeto de la oración pasiva y el sujeto pasa a ser el complemento agente. Mi hermano compró flores muy felizmente para su novia. O mi hermano compró flores para su novia muy felizmente. Entonces, ¿cuál sería el objeto directo? Es el que está después del verbo. Y que nosotros hacemos referencia a la pregunta que es lo y el verbo en participio. El verbo puede ser también, por supuesto, estar en gerundio, puede estar en infinitivo, que son las terminaciones ar-er, en gerundio, ad-oído, y tenemos los participios. Perdón, el gerundio es ando-endo, y los participios ad-oído. Vaya. Entonces, ¿qué es lo comprado? En este caso, para utilizar el participio. Señor, para utilizar el participio. Entonces, nosotros venimos y decimos la oración en voz pasiva. Las flores fueron compradas por mi hermano mayor. ¿Sí? Entonces, por mi hermano mayor, ese por va a ser el complemento, lo que me estará dando el complemento agente. No sé si me doy a explicar con eso. Sí, en este caso estamos hablando de voz activa. Sí, el abstracto o lo concreto. En sí, el abstracto o lo concreto no les estoy diciendo, o no quiero que se me confundan en el sentido que sustantivos abstractos y sustantivos concretos los vamos a utilizar solo con la voz activa. No, 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 no. Lo vamos a utilizar tanto con la voz activa como con la voz pasiva. Pero eso va a depender bastante de qué tipo de sustantivo usted quiera ocupar. En cualquiera de las voces se puede ocupar, por supuesto. No es en sí que voy a ocupar abstracto o concreto simple y sencillamente con la voz activa. No. Lo puedo ocupar con ambas, pero acá estoy haciendo referencia a cómo es que juegan ambas voces, independientemente cómo es que van a cambiar los elementos gramaticales dentro de la oración si estoy hablando tanto en voz activa como en voz pasiva. No sé si me doy a comprender con eso. Si no, con mucho gusto lo vuelvo a explicar. Disculpe, don Ariel, yo no entendí sobre la... ¿Qué significa Don Ariel, sobre la no. voz activa? Ajá, Ariel, pues. Disculpe. No, tranquila, dígame.
Yo no Perdón. entendí sobre eso Ajá. de la voz activa. Vaya, la voz activa es aquella, vaya, la voz activa y la voz pasiva tienen elementos gramaticales específicos. La voz activa es aquella que va a tener objeto directo, objeto indirecto y complementos circunstanciales. ¿Sí? Estamos bien hasta ahí. El sujeto, sobre ese no vamos a hablar hasta el momento. Vamos a enfocarnos en el sintagma verbal, en el cual nosotros vamos a hacer referencia a los últimos 3 elementos de él, que sería el objeto directo, el objeto indirecto y los complementos circunstanciales. Estos 3, o este conjunto, este trío, va a ser lo que acompañe al verbo. Eso es en la voz activa. Pero en la voz pasiva, no. En la voz pasiva no tenemos ni objeto directo, ni objeto indirecto, ni complementos circunstanciales. En la voz pasiva nosotros tenemos complemento agente, que va a ser puesto o va a estar o va a estar después de la preposición por. No sé si me comprende ahora. Sí, digamos, un ejemplo. ¿Cómo sería? Sí, con mucho gusto. Hice la tarea de matemáticas. Eso es una acción o es una voz activa. Hice la tarea de matemáticas. No nos vamos a enfrascar en este momento de qué tipo de verbo es o qué es lo que está. Vamos a ver los elementos. Hice la tarea de matemáticas. Hice, en este caso, tiene un objeto directo. ¿Qué es lo hecho? La tarea de matemáticas, todo, la tarea de matemáticas. De matemáticas sería un complemento, perdón, sería un sintagma preposicional. Entonces venimos y como está en voz activa, eso lo pasamos a voz pasiva y nos queda que el objeto directo de la voz activa pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. Entonces decimos, la tarea de matemáticas, ¿sí? Y ahora nosotros utilizamos el verbo ser, porque es el que se utiliza para la voz pasiva, fue hecha por mí. Por mí, porque en la voz activa tenemos un sujeto tácito, por lo cual podemos muy bien decir yo he hecho la tarea de matemáticas. Entonces, como está en voz activa, simple y sencillamente la paso a voz pasiva, ¿sí? Y ahora, ya no hablamos en este caso, o vamos a tener el sintagma preposicional por mí, ¿sí? Porque mí, en este caso, va a ser un determinante de primera persona singular. Entonces, luego de eso, como tenemos ese determinante que es parte, que puede ser parte del sintagma nominal, entonces nosotros decimos que por mí va a ser el sintagma preposicional dentro de la voz pasiva. No sé si me comprende ahora. Sí, muchas gracias. Sí, un placer. Muchísimas gracias a usted. Perdón, ¿su nombre? Karen. Karen, muchísimas gracias, Karen. Muy bien, continuamos. Esto es muy, muy importante. Dejamos de lado sobre el sintagma, a menos que usted tenga alguna otra pregunta al respecto. Si no, podemos continuar acá y usted me la puede hacer al final. No habría ningún problema. Entonces, continuamos acá. La concordancia gramatical. Esto es muy, muy importante. Es importante reconocer cuando hablamos que debe haber una concordancia gramatical entre el sujeto y el predicado. Es decir, debe tener sentido conforme al número, persona y tiempo verbal. Si se dice un sujeto singular y el verbo es plural, no habrá una idea clara en la mente del escucha. Y esto puede generar ciertas confusiones entre la comunicación. Por ejemplo, usted no puede decir el celular, estamos bien. Usted se queda, el celular estamos bien. ¿El celular está bien o nosotros estamos bien? Usted trata de arreglarlo o no. Entonces, eso es básicamente la concordancia gramatical. Que lo que usted está diciendo o que el sujeto que usted está utilizando tenga un verbo
concordante, que vaya acorde al tipo, tanto al número, a la persona y al tiempo verbal. Por ejemplo, usted no puede decir yo comí mañana. Yo comí en la mañana, tal vez, ¿sí? Pero yo comí mañana no puede, porque mañana lo está utilizando como un adverbio futuro, un adverbio de tiempo futuro. Entonces, yo comí, comí está siendo un pretérito simple, por lo cual estamos hablando de una acción que ya no es parte de este tiempo y está utilizando esta parte que ya no es de aquí en algo venidero. Entonces no se puede, por eso es que debemos tener muy en cuenta que debe ir conforme al número, a la persona y al tiempo verbal. Por ejemplo, el número, el celular, estamos bien. El celular es algo singular, por lo cual necesita un verbo singular. Y acá creo que no habría mucho de qué perdernos. No sé si usted tiene una pregunta con respecto a eso. Si no, pues continuamos. ¿No? Muy bien. Persona, número y tiempo verbal. Existen ciertos lineamientos que se siguen a la hora de hablar, pero estos se siguen inconscientemente, lo que yo les comentaba, cuando uno adquiere el lenguaje. Hay tres factores principales a tener en cuenta para concordar al sujeto con el verbo. La persona, que puede ser primera, segunda y tercera, el número, que puede ser singular y plural, y el tiempo verbal, que dependerá si es pasado, presente y futuro, y sus derivaciones. Cuando nosotros hablamos de pretérito es como que estamos hablando de pasado. Cabe destacarse el hecho que cuando hablamos del verbo ser, la conjugación puede tomar tanto el sujeto como el atributo para concordar. Ya hablamos que el verbo ser toma atributo. El costo de la motocicleta es $5,000. El precio de la motocicleta son $5,000. Independientemente de la forma que usted lo use, a usted le concordará. Usted sentirá que está correcto, porque así es. El verbo ser puede tomar tanto en plural o en singular para referirse a lo que esté después de él o lo que esté antes de él, en este tipo de ejemplos, para que si en algún momento usted dice, pero yo encontré eso, bueno, existen ciertas excepciones en cuanto a las reglas en toda lengua. Luego tenemos un pequeño ejemplo, dice el niño, tercera persona singular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de él, ¿sí? Entonces es tercera persona singular. Si hablásemos sobre tercera persona plural, entonces ya no es él, ya no es ella, sería ellos, ¿sí? Luego tenemos presente, toma las manzanas de la mesa. El niño toma. Yo no puedo decir el niño tomamos las manzanas de la mesa, porque entonces debería cambiar ya sea lo que está en el sujeto o debería cambiar el verbo como tal. Ya no puedo decir, podría decir el niño y yo tomamos las manzanas de la mesa, o el niño toma las manzanas de la mesa, el niño tomó las manzanas de la mesa si fuera en pretérito, o el niño tomará las manzanas de la mesa si fuese futuro. Entonces es súper importante que nosotros tengamos esto en cuenta, que debe concordar lo que nosotros estamos diciendo. En ocasiones es como que quizás de tan rápido que nosotros estamos hablando, que nuestras ideas, porque nuestras ideas son así, nuestras ideas vienen a nuestro cerebro, el cerebro o la inteligencia lingüística de nuestro cerebro procesa la información, esto es en millonésimas de segundo, y luego usted las expulsa. Así es como funciona. Antes de que usted diga las cosas, millonésimas de segundos antes usted ya las dijo, entonces ahí es donde el cerebro simple y sencillamente articula lo que usted en su mente quiere decir, por medio de los impulsos eléctricos, por supuesto. Entonces, venimos y decimos, el niño toma las manzanas de la mesa. En este caso, por $5,000. ¿Cuál sería el sintagma nominal de esa oración? ¿Alguien de ustedes me lo puede escribir o me lo puede decir así con su micrófono? El niño, muchísimas gracias. ¿Y el sintagma verbal? Toma, de tomar. Ok. ¿Ese sería el sintagma verbal o solamente el verbo? El verbo, el sintagma verbal sería tomar las manzanas, las determinantes, manzanas, sustantivo, sintagma nominal. Ajá, correcto. ¿Y de la mesa? La mesa es sustantivo de
prepo, si no me equivoco, la determinante, sintagma Ajá. preposicional, y la mesa, sintagma nominal. Excelente, muchísimas gracias. Así es, se ha ganado $5,000, joven. El niño toma las manzanas de la mesa. Muchísimas gracias por su participación. Así es, el determinante, niño, sustantivo, toma, verbo, las, determinante, manzanas, sustantivo, de, preposición, la, artículo, mesa, sustantivo. El niño, sintagma nominal, toma las manzanas de la mesa, sintagma verbal, toma, verbo, las manzanas, sería en este caso el objeto directo, y de la mesa, entonces ya sería un sintagma preposicional, actuando como complemento circunstancial del lugar. Los complementos circunstanciales es donde están los sintagmas preposicionales y donde están los adverbios, por si en algún momento pues a usted le aparece sobre los complementos circunstanciales. Ellos van a ser los sintagmas preposicionales o los adverbios o adjetivos en su defecto que puedan contener o que puedan estar actuando como el complemento circunstancial. Muy bien, entonces en este caso, vamos a ver, no sé, ustedes me dirán si tienen alguna otra pregunta hacia mí. Mientras tanto, en lo que usted pueda pensar alguna pregunta, tenemos las referencias, tenemos a sintaxis.org/oración simple, luego tenemos udep.edu de Perú. Luego tenemos también la ANEP, no la de aquí, sino la de Uruguay, pero es una asociación nacional de educación. Y tenemos también el libro Fundamentos de Sintaxis Formal, en primera edición de Ignacio Bosque. Fue publicado en 2009 y tenemos Introducción a una Sintaxis Minimista de parte de Luis Eguren y Fernando Soriano, allá en el 2004. No sé, usted me dirá si después de esto usted tiene alguna otra pregunta, comentario, sugerencia, alguna inquietud, algo que usted considere que pues yo le puedo ayudar en este momento, algo que usted quiera que yo le vuelva a explicar. Yo con mucho gusto estoy abierto para cualquier comentario, pregunta o sugerencia. Yo tengo una duda. Dígame. No es como del tema, pero ¿cuál es la diferencia entre análisis morfológico y análisis morfosintáctico? Interesante. El análisis morfológico es nada más identificar de dónde vienen las palabras. La morfología es la ciencia que estudia la composición de las palabras. Cuáles son sus, en este caso, si hay prefijos, si hay sufijos, cuáles son sus raíces, entonces de dónde deriva cada palabra. Ahí es donde nosotros hablamos de la palabra, estructura, o del tema de hace 2 semanas, creo, 3 semanas más o menos en la plataforma. Hablamos sobre morfología, lo cual es la ciencia que estudia la composición de las palabras. Y tenemos el análisis morfosintáctico, que es el que nosotros hemos estado realizando, que es desglosar cada palabra. Por ejemplo, ver de dónde viene, ver qué tipo de verbo es, qué tipo de sustantivo es, y unirlo con los elementos gramaticales dentro de la oración para poder dar a comprender el análisis que nosotros queremos dar. Esa sería la diferencia. La morfología, el análisis morfológico, solo estudia la composición de las palabras en cuestión, y el análisis morfosintáctico estudia el análisis de las palabras, y aparte de eso, qué función tienen dentro de la oración. No es simplemente un análisis de, ok, árboles viene de árbol, y ese sería el plural, y por lo tanto árbol sería la raíz. Entonces no lo hacemos de esa manera, sino que nosotros decimos el tipo de palabra que es, si está en plural, si está en singular, y la función que está desempeñando dentro de la oración. Esa es la diferencia entre ellos. Entonces, cuando, digamos, me dan una oración y empiezo a poner que, digamos, papá es sustantivo, la determinante, y ese es el análisis morfológico, ¿verdad? Sintáctico. Es morfosintáctico. Sí, porque ya me está diciendo usted. Ajá, pero fíjese que es bien importante o bien sutil el hecho de que usted me diga, pero este va a ser la determinante y luego el sustantivo. Como ya me está mencionando categorías gramaticales, ya estamos hablando de un análisis morfosintáctico. Pero si usted me dijera, la es un determinante, nada más. O sea, no lo está incluyendo con otra palabra o no está formando frases o fragmentos, entonces solo es morfología.
Solo es un análisis morfológico. Pero ya cuando me está usted uniendo, o me está haciendo fragmentos, o me está creando frases, ahí sí ya es morfosintáctico. No sé si me comprende. Sí, sí. Gracias. Sí, un placer. Su nombre, ¿verdad? Yancy, la de hace ratito. Ah, muy bien, gracias, Chancy. Vaya, ¿alguien más? No sé si habrán preguntas en el chat. ¿No? Ok. Bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta videoconferencia. Cualquier consulta, estoy a la orden. Recuérdense que ustedes me pueden escribir al correo felix.romero@us.edu.sb para cualquier consulta, o si por algún motivo ustedes quisieran que les envíe la publicación, no habría ningún problema. Las videoconferencias anteriores han sido publicadas en el canal de YouTube, en el canal de la plataforma. Y estas igual serán publicadas en el mismo canal. Ahí pueden encontrarlas. Suscríbanse y activen la campanita, ¿verdad?